Ya, muy buenos días, hermanos. Bueno, la enseñanza que traigo hoy es una de las enseñanzas que debe ser estudiada, analizada, escudriñada por todo el pueblo de la Restauración, porque esta enseñanza nos muestra realmente que hay un gran engaño para los escogidos, dice Mateo 24:24. ¿Y por qué? ¿Quiénes son los escogidos? O sea, para saber quiénes van a ser engañados, tenemos que saber quiénes son los escogidos. Ya, ¿será el cristianismo el escogido? No, porque no guardan la Torá. ¿Será el judaísmo? No, porque no conocen a Yeshua. Porque hay que tener conocimiento de la Torá, guardar la Torá conforme a la enseñanza del Mesías. ¿Qué es lo que dijo Moisés? Profeta como yo, a él sigan. Y cuando viene Yeshua, una voz le dice, a este oíd. Y cuando él estaba predicando con los fariseos, saduceos y religiosos, ¿qué pasa? Ellos no le oyeron. Pero la clase rabínica, la clase religiosa. Pero hubo una parte del pueblo que sí lo escuchó. ¿Ya? Hasta la muerte del Mesías, más o menos se convirtieron unas 12,000 personas. Judíos. ¿Ya? En una fiesta, todos se dieron cuenta que era el Mesías, en la fiesta de Shemini Atzeret, en el monte 5,000, y en Pentecostés, cuando ya el Mesías se elevó, 3,000 judíos. O sea, no pueden decir que los judíos no conocían a Yeshua, sino la clase religiosa, la que tenía que sacrificar, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedió con ellos? Ellos se fueron tras sus propias leyes. Se perdieron de los tiempos. Yeshua nos enseñó los jubileos. Ya tenemos la enseñanza de los jubileos que podemos saber por qué. Porque la lectura que hizo el hermano de Isaías 61, cuando dice que él viene a proclamar el año del jubileo, 61:2 dice el año, a proclamar el año del jubileo. Ese verso está mal cortado, ese verso debe terminar. Vine a dar vista a los ciegos, a los humildes, provisión, los cojos andan, y a proclamar el año del jubileo, y ¡pac! Se acaba el verso. Pero le cortaron, porque le cortaron convencionalmente, eso lo hizo el Eterno. Entonces, él cuando viene, toma el rollo, ese día, ese año, no ese día, porque ese día tenía que ser en el templo, en Yom Kippur, de proclamar el jubileo. Entonces, eso ya nos da a nosotros automáticamente los tiempos, porque solo hay que ir al primer grado de escuela para contar del 1 al 2000. Cuando acaban los niños, primer grado, ya pueden irse contando hasta el 2000. Entonces, cuenten desde el año 31 al 2000. El 2031 son 2000 años, el año 6000, y comienza el milenio. Yo no digo que esto esté profetizando, eso es lo más elemental. Es elemental. La religión nos da las vueltas que no se sabe cuándo viene. Ese es un verso mal cortado también. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y de esas cosas nadie sabe, solo mi Padre que está en el cielo, ni los ángeles, ni yo. No dice de la venida, dice de cuando se acaben el cielo y la tierra. Es un solo verso. O sea, un solo pensamiento, no verso. Así como que el de los jubileos fue dividido, este también. ¿Y por qué tiene sentido? Porque todo el capítulo viene diciendo, y ya pasará esto. Y entonces danos una señal, esta, el reverencial de Higuera, toma. Como los días de hoy, toma. Después de la tribulación, vamos. Y después dice, no sé. O sea, eso nos enseñaron en la iglesia. ¿Sí se dan cuenta? Por eso son despiertos ustedes. Hoy vamos a ver algo importante. Justo en ese día, en esa fecha, el jubileo se proclama en Yom Kippur. Si pensamos que es en el 2031, ¿por qué? Porque el ministerio del Mesías duró un solo año. Él cumplió añitos, 30 años, en el 2030, en el mes séptimo del calendario hebreo. Y murió 7 meses más tarde, empieza de 30 años, 7 meses la edad del sacerdocio. ¿Ya? Y él, el año anterior, antes de cumplir los 30, él fue hecho inmersión por Yohanan, que le declaró el Cordero de Pesaj. Dice, ahí está el Cordero de Pesaj. Y al año siguiente, exacto, murió. Bueno, ese es otro estudio de Juan 6:4, que habla de una fiesta de Pesaj que no existe. Esa es una falacia, ahí está hablando de un Yom Kippur, sino que el traductor griego no lo pudo hacer. O lo harían a propósito deliberado, no creo, sino que el Eterno también, a través de la ignorancia, preservó la verdad. Porque el Cordero de Pesaj tiene 1 año y la edad del sacerdocio es de 30. Y él resucitó el sacerdote en el orden de Melquisedec.
Esto no lo va a saber un cristiano, y del sacerdocio del orden Melquisedec el judaísmo no sabe. Así de claro. ¿Ya? Entonces, dice que cuando comience la gran tribulación, para nosotros, ya vimos desde la enseñanza de la tribulación, va a haber una señal en el cielo. Una señal, dice, un dragón, Apocalipsis 12:3. Y acaba de hablar de la señal de la venida del Hijo del Hombre, que es Apocalipsis 12:2. Y dice, y vi otra señal, o sea, aunque está en distinto tiempo, pero habla primero, lo que va a suceder primero es el tercer verso. La señal de que una serpiente se arrastra por la cabeza. Acuérdense que la señal del Hijo del Hombre es una mujer vestida del sol, con la luna llena bajo sus pies, con 2 estrellas en su cabeza, que son las tribus de Israel. Ahora dice que esta señal, antes de que suceda eso, dice, esta señal, vi un dragón, que en su cola se arrastraba un dragón rojo, las 2 estrellas. O sea, tenía que estar el dragón alineado desde la vista del observador, única vez en este lapso de tiempo, bastante tiempo, que la alineación se da, es del 26 de septiembre del 2031, y comienza la tribulación porque comienza la aflicción de Jacob. El dragón escarlata que está sobre las estrellas, que son las 12 tribus de Israel, así como se le dijo a José, que los hijos de Israel son 12 estrellas. No es Satanás, por si acaso. Ustedes ya saben esa enseñanza de Satanás, que también está en el canal de YouTube. No es Satanás, es el sionismo. El sionismo y la banca mundial. Los que están hoy día haciendo las inoculaciones, haciendo todo lo que ustedes saben, que está acabando con el mundo y que hace que muchas personas sientan nostalgia por Israel a través de un lavado cerebral. Los que adoran la estrella de David. El sionismo ha engañado a la tercera parte de las estrellas y cuando pasa por ahí, se las lleva. Es mi testimonio, el testimonio de Manuel, de los hermanos que estudian esto. Ahora veamos el testimonio de los cielos. A través de una aplicación, así como hicieron los magos caldeos, los magis, rabinos, o sea, magis quiere decir sabios en arameo, pero para la comodidad de la Iglesia Católica dijeron magos caldeos. Entonces, ellos, porque el ángel Gabriel les revela unas cositas, unas palabras maravillosas a Daniel y le dice, no te preocupes, hay partes que tienes que sellar el libro, o sea, dejarlo ahí, otras partes no las vas a entender porque es para los del tiempo final que van a entender todo. Y cuando dice la ciencia aumentará, no dice eso, dice el Da'at, la comprensión aumentará. Y eso somos nosotros. Porque habla clarito de nosotros porque dice, para los Aharit Hayamim en hebreo, para los del tiempo final, la última generación. Entonces, ya podemos nosotros, no se asusten porque venimos de esto enseñando algunas semanas. ¿Saben por qué enseñamos así? Porque nosotros enseñamos somos menos insistentes de lo que es el sistema como ustedes. El sistema religioso les ha puesto cosas en su cabeza, es bien difícil de sacar. Y es duro batallar. Uno puede estar viendo y ve que es así, lee que es así, pero le creo a mi pastor. Así hemos sido. Es duro salir de ahí. Es duro abrir los ojos. Abrir los ojos duele. Y hay que ser humildes para recibir la enseñanza. ¿Qué es ser humilde? No objetar, porque la palabra dice que escudriñen todo y que retengan lo bueno. Y también dice, en Deuteronomio el Eterno, dice, gracias, hermano. Dice, las cosas ocultas son para el Eterno, porque más es lo oculto, lo que Él sabe, que las cosas reveladas. O sea, si Él dio a Daniel profecía, Yeshua habló, Juan habló y sin entender, Daniel habló sin entender, Isaías habló sin entender, y se levantan en este tiempo, hermanos, con todos los libros de ellos, y tenemos que entender, pues, si no, ¿qué estamos? ¿A qué jugamos? ¿Qué religión es esta también? Entonces van a ver ustedes una señal que en las aplicaciones de esos magos se demoraron siglos en establecer los cálculos para ver una alineación entre las constelaciones. Es que el hermano ya entró a hablar de astrología. No, el Eterno habla a través de las estrellas, porque son alineaciones. Lo único que no puede hacer un ángel o tecnología foránea es mover una estrella.
Ellos tienen mucha tecnología, hologramas, pero las estrellas son coincidencias exactas de pasos de astros. Acuérdense que el universo está yendo en expansión en una velocidad constante. Solo el sistema solar se mueve a 70,000 kilómetros por hora, y nadie siente, ¿no? Entonces, imagínense cómo las constelaciones se pueden alinear. Para nosotros estar en este camino pasó el cometa Hayakatake por la cabeza de Algol, que significa Goliat y David, en la constelación de Perseo. El siguiente año, el Hayakatake, 72,000 años de órbita. Ya les enseñamos eso, pero les hacemos un recuento porque de pronto ponemos unas diapositivas. El año siguiente, en el 97, pasa el Hale-Bopp, un cometa de 4,000 años de órbita y pasa por ahí mismo por la cabeza de la constelación de Medusa o Goliat, que es clarita la figura, una espada Perseo, que es David, con la cabeza de Goliat. Y entonces desde ese año comienza el despertar. Recién aparece el Ruach HaKodesh, ya, en plenitud para levantar al pueblo. O sea, el Espíritu Santo no es que vino en la iglesia, pare de sufrir antes del 97, no vino. Había un poquito de los que leían Biblia, algo de entendimiento, pero cuando se cuadra esto y nace este movimiento que les llamaron las raíces hebreas, que no es raíces hebreas, porque raíces hebreas son también los musulmanes, se llama el movimiento de la restauración, la tercera reforma. La primera reforma es cuando aparece el cristianismo en el segundo siglo. La segunda reforma es con los cristianos que permiten leer Biblias y traducir, con Martín Lutero y todos sus curas que formaron esto. Y la tercera reforma es volver al original. Por eso se llama la palabra arrepentirse, que en hebreo es teshuvah, regresar. Nadie regresa de donde no salió, que es lo que ha hecho el sionismo hoy. Ellos vienen de Ucrania y piden regresar a la tierra y resulta que nunca salieron de la tierra. Unos pocos. Pero realmente ellos han tomado el nombre del judaísmo, ellos han implantado la mayor cantidad de reglas rabínicas, ellos son los intérpretes del Talmud, y ellos son los que dominan hoy el mundo a través de la banca y de los poderosos. Y son un linaje mezclado, como ustedes van a ver. Esta señal que ustedes ven, hecha con regresión, con proyección, en aplicaciones que ya ponen, si quieren poner ustedes dentro de 1000 años cómo van a estar las estrellas, pueden poner. Así como si Kepler, para determinar cuándo nació el Mesías, cuando ustedes dicen, el Mesías nació en el año 4 o 5 antes de Cristo, dicen, ¿no es cierto? Resulta que Kepler fue el astrónomo que dijo, como Flavio Josefo dice, que el año que murió Herodes, hubo un eclipse total. Entonces Kepler hizo una regresión en 1600 y resulta que hubo 8 eclipses. Desde el 2007 hasta el 2000, desde el año 7 antes de Yeshua hasta el año 1 antes de Yeshua. Y él dice es el 5. Y resulta que los astrónomos hoy día declaran por las regresiones ya matemáticas de que solo hubo un eclipse total, los otros eran parciales, y es el del año -1. Por eso es que Yeshua para el año 1 tiene un año, porque en el calendario juliano no se cuenta el 0. Entonces para el 30 tiene 30, entre el 30 y el 31 tiene 30 años. Vamos a darle las vueltas, ¿ya? ¿Y cómo saben eso? El hermano Manuel, estudiando en los libros. Aunque unos quieren que les revele un hombre barbado con kipá, o quieren que les revele un gringo, aquí el hermano Manuel, guayaquileño, de Durán, tiene esto. Y gloria al Eterno. Vamos a ver las aplicaciones. Ya, este es el viernes 26 de septiembre de 2031 a las 18:32 con 39 segundos, día de Yom Kippur, es un viernes Shabbat. El milenio, según este estudio comenzaría en Shabbat, cosa muy parecida a la realidad. Virgo. Ahí asoma ya Draco. La constelación de la serpiente.
Ya. ¿Qué estamos viendo aquí? Recuerden que estamos hablando hora de Tabacundo, 18 horas, 33 minutos, 11 segundos. Resulta que a la hora de Jerusalén, esta serpiente estaba sobre la cabeza de las 2 estrellas de Virgo. ¿Ya? Son 7 horas de diferencia. Entonces, cambia la visión. La próxima vamos a sacarle mejor de allá. Porque todas estas alineaciones son a la hora de Jerusalén. Solo el monte Moria tiene autoridad para hacer avistamiento, acuérdense. Entonces el Eterno guarda siempre sus reglas. Por eso es que la cebada Aviv que quieren hoy día, siempre es cebada para ver cuándo empieza el año nuevo. ¿Y qué cebada es? Una cebada que me trajeron de Perú, nada, vaya por aquí, es la cebada de Israel. Esa variedad que bajo ese clima actúa. Entonces así funciona esto. Bueno, ustedes acaban de ver una serpiente, un dragón, como hablan las escrituras. ¿Por qué dragón? Bueno, vamos a tratar de establecer algo, ¿no? Algo que algún rato ya lo vimos. Hay un gran engaño, un engaño genético. Pocos saben esto, pocas personas han estudiado esto. Existen documentos de esta misma gente, libros de ellos mismos, que hablan de su origen y sus mezclas. Vamos a hablar de los edomitas, de cómo existen hoy judíos edomitas que se mezclaron con cananeos, que se mezclaron con cananeos, luego se mezclaron con órdenes secretas, con fenicios, luego se mezclaron con jázaros en Ucrania, en Jazaria, esa región se llamaba Jazaria, luego se mezclan con el Vaticano, se infiltran en las monarquías, luego toman control de las logias masónicas y luego se apoderan del mundo a través de la banca. Y la gente dice, no, es que son judíos. Vamos a ver. Todo lo que ustedes van a ver hoy se va a complementar con el estudio solo de Biblia respecto a esto que va a dar Manuel. Yo les voy a informar para que logren entender que ellos no son los judíos y dicen ser judíos, pero no lo son. La literalidad de Apocalipsis es exacta, no es que ahí está figurando algo, no, hay unos judíos que tienen sometido al mundo, que han tomado cosas de las escrituras que ocultan al mundo, ni siquiera adoran al Eterno, están infiltrados en las logias masónicas y ellos dominan al mundo a través de las fundaciones, a través de la banca, de la prensa, a través de la Comisión Trilateral, del Club Bilderberg, la OTAN, la OMS, la ONU. Ellos fundaron la ONU. Rockefeller fundó la OMS. ¿Ya? Y toda esa gente que hoy día sale a veces hasta en teorías de conspiración, es real. No todo, pero es real. Un plan. ¿Y quién quiere dudar de esto si nosotros estamos siendo víctimas de esto? Y hemos evidenciado. Y lo dijo Yeshua. Entonces, estamos viendo que es una mezcla. Serán gemelos, ¿no? Serán gemelos. Yo lo que quiero enseñarles es que ellos inclusive se mezclaron con Roma. Hoy esto es Roma. ¿Por qué? Ahí le ponemos la profecía de Daniel. En Daniel 8 se habla de unos imperios. Una profecía donde a Daniel se le cuenta todos los imperios y realmente sucede tal como se le dijo. Pero el último imperio, cuando Yeshua le dice a la samaritana que tiene un marido que no es su esposo, entonces ella piensa que le está hablando de su vida y Yeshua le estaba hablando del último imperio, el sexto. Y él no habló cuando se acabó ese, porque todavía no se acaba. Y ese es el último cuerno que en Daniel dice, porque si ustedes leen Daniel 8, primero comienza cuando salen del imperio griego. Y luego, ese último cuerno pasa por la destrucción del templo y dice que va a estorbar hasta el fin de los días. O sea, 2000 años. ¿Ya? Ese cuerno. Entonces, ese es el que tiene el control a través de la religión y ellos a través de pactos, como por decirles hoy, ¿cómo pudiera ser ese el Israel que regresó si tiene iglesias católicas con títulos de propiedad otorgados por el gobierno de Jerusalén? El año de 1993, están los documentos. Nunca el pueblo del Eterno le entregaría a un pagano la tierra.
peor a la idolatría. Entonces, no es, eso es una confusión, ¿ya? Entendamos eso. Tenemos que entender que siempre Edom estuvo enemigo, fue enemigo del pueblo, de su hermano Jacob, ¿no? Fue enemigo de Jacob. Vamos a ver los versos que en el video que sigue a continuación lo vamos a establecer bíblicamente. El Eterno les dio el monte Seir. En este monte Seir, ¿ya? Nosotros tenemos que entender que hay un evento que le pasó a Job. Job es hijo de Isaacar, ¿ya? El tercer hijo de Isaacar, y dice que él se fue al monte Seir. Job es una figura de las 10 tribus en el extranjero, ¿ya? En tierra, y bajo el dominio de los edomitas. Somos nosotros, Job. ¿Ya? Y miren la profecía, qué perfecta es. Entonces me llegó palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte Seir y profetiza contra él. Y dile: así ha dicho a Yahweh de los ejércitos: yo estoy contra ti, oh monte Seir, contra ti extendiendo mi mano, te convertiré en desolación y soledad, y tus ciudades las convertiré en ruinas. Eso es en el juicio que viene, porque todavía dominan. Y sabrás que yo soy Yahweh, por cuanto han guardado una enemistad perpetua y han entregado a los hijos de Israel al poder de la espada y en el tiempo de su aflicción, en el tiempo del castigo final también. Entonces estamos viendo, porque Job, cuando ustedes leen los hijos de Isaacar, uno de las tribus, y es de las 10 tribus, Job es hijo de Isaacar. Estas son las cosas que nunca nos contaron, ¿no? ¿Y quién es el que le acusaba? El que le dice cosas bonitas de Dios, pero acusándole, es Elifaz. Elifaz, que está señalándole con el dedo, es nieto de Saúl, es hijo de Saúl. Es hijo de Saúl con una mujer cananea. Ya tenía simiente mixta, porque el Eterno les prohibió casarse a los hijos de Jacob con cananeas, pero él no obedeció a Saúl, y salió y este es el afligidor. Esta es la figura hasta hoy del cristianismo, del sistema, ¿no? Te acuso, y Dios me dice, y cosas hermosas para Dios y el Eterno. Y esa es la típica figura de Edom, ¿no? Y vemos, para saber, miren el nombre Isaacar. Isaacar es un nombre que quiere decir recompensado. Por eso es que Job era hijo, es uno que pasa una prueba, ¿no? Por eso le escoge para allá, ¿ya? Y dice que es hijo de Lea, su primera esposa, fundador tradicional de las tribus de Israel que lleva su nombre, ¿ok? Entonces ya estamos viendo eventos muy, muy característicos, ¿no? Ya. Existe mucha información de esto. Lo que quiero yo es abrirles el panorama más o menos para que puedan entender el video que sigue a continuación. ¿Cómo se han infiltrado? Nosotros vamos a mostrar enseguida cómo ellos han cooptado el gobierno hasta el día de hoy. ¿Cómo es la relación? O sea, no venimos a hablar aquí suposiciones o cosas muy espirituales. Vamos a hablar historia. Si quieren saber esto, vamos a tomar los libros de historia, vamos a ver los periódicos del siglo pasado, de este siglo, cómo ellos trastornaron todo, ¿ya? Cómo ellos en verdad cumplen esas profecías, ¿no? Porque hay algo que también tenemos que saber, que nos va a explicar en el video. Esto es Kazajistán, hoy día es Turquía. Este pueblo duró hasta el siglo XIV. Pero en el siglo VII, entre el 7 y el 8, una tribu bárbara, descendientes de los mongoles, se convirtió al judaísmo. Porque no quería estar acá, de este lado la iglesia ortodoxa rusa o del imperio bizantino, y de este lado estaban los turcos, y del otro lado estaban los católicos. Y ellos dijeron: no, nos van a hacer guerra, mejor vamos con judaísmo. 20 millones de házaros llamaron, según el libro de Arthur Kostner, y según un judío sefardita que hace una crítica a ese linaje. Se llama Yehuda Halevi, es el segundo más importante del judaísmo, después de Maimónides. Él escribe un libro que se llama el Kusarí, por si acaso. O sea, yo sé que a muchos les va a pegar esto,
Pero esto de aquí es lo que no han permitido. Por ejemplo, a Arthur Koestler lo suicidaron, ¿no? O sea, el hombre saca el libro, él mismo dice, yo no soy judío, yo vengo de los házaros del siglo VII. Porque él era ateo y no tiene por qué ocultar también su descendencia. Entonces, a él lo suicidaron, como han hecho con muchos, y como las universidades han cambiado esta historia. Pero con el Eterno nada es oculto. ¿Por qué es necesario reconocer esta historia? No estamos señalando ni acusando con el dedo a tal o cual persona. Sabemos que si fueron judíos, entre 20 millones, pues ni poco habrá reales, ¿no? De judíos verdaderos. ¿Y cómo podemos comprobar eso con la ciencia, hermanos? Fácil. El Instituto del Templo, el año anterior, hace 3 años, hizo exámenes del Cohen, del gen levita, del Cohen, buscando unos haplogrupos entre los exámenes genéticos. Entonces estableció que todos los que venían de familia Leví tenían un porcentaje de sangre, porque lo que querían ellos es montar el tercer templo, pero ninguno le salió al 100%. Pero aún así la Universidad de Jerusalén dice que los levitas, de los askenaz, descendientes de estos házaros, los blancos, porque acuérdense que no eran muy... Ustedes ven un árabe hoy, ¿no es cierto? Así era el pueblo del Eterno. Son primos, somos. Latinoamérica, plagado de judíos, más judíos que casi Israel, verdaderos, como los Mizrahi del norte de África, verdaderos, que también regresaron a la tierra en el 48, sí le abrieron la puerta. Sí regresaron, porque ahí también hay eventos del tiempo final, pero los gobiernos no. Los gobiernos dominan, especialmente los judíos ashkenaz, blancos, altos, ojos azules, que viven en Estados Unidos, que es una de las fuerzas más poderosas. Más judíos viven en Estados Unidos que a veces allá. Entonces, ya se pueden dar cuenta por dónde viene esto. ¿Ya? ¿Quiénes dominan la banca? Los Rothschild, los Walbur, los Rockefeller, dueños de todas las empresas, los Astor, los DuPont, las 13 familias, son sionistas. Ellos compraron la tierra. Les recomendamos ver una historia que tenemos en el canal que hicimos hace 5 años, que se llama Un plan de dominación mundial. Asimismo, nada de cosas raras, nada de espiritualidad, solo documentos. Como los Rothschild, que significa por cosas raras símbolo rojo, porque la estrella de David no es azul. Originalmente es roja. Ellos le cambian azul a finales del siglo XIX para hacer el movimiento sionista. Entonces, eso es lo que... ¿Quién compró la tierra? ¿Quién empezó comprando la tierra? Carísimo. Y se los arrebató a los que estaban ahí. Edmond de Rothschild, el hombre más rico que existió en toda la vida, hasta lo que va de la historia de hoy. Este Edmond de Rothschild se les reveló a los verdaderos judíos que hasta el día de hoy se oponen a eso. Y les dijeron, ¿por qué compras la tierra? Si eso tiene que traernos del Mesías, tú no tienes que comprar la tierra. Dijo, yo soy el que traigo. Se acabó el libro. Eso está escrito. Está hablado. Entonces, esto no es antisemitismo. Ellos acuñaron esa palabra semitismo o antisemitismo. ¿Sí estamos? Allá, claro. Entonces, ellos fueron quienes acuñaron la palabra antisemitismo. Fundan, en Estados Unidos se apoderan del gobierno de los Estados Unidos en el año 1914 con el presidente Woodrow Wilson. Y llevan a Estados Unidos a la guerra. Y luego ellos crean la Asociación contra el Antirracismo a favor de los negros. Pero también se meten de ladito y todo el que critica a la banca es antisemita, o sea, como minoría, ¿no? Entonces ustedes criticaban a la banca y eran antisemitas. Y el término antisemita quiere decir que los árabes también son semitas. Entonces, o sea, así han dominado el mundo. Se apoderaron de la prensa mundial. Hoy dirigen CNN, Fox. Hoy son todos los que dicen que el presidente de Ucrania es una belleza, el otro es malo y el otro es bueno. O sea, ellos determinan quién es bueno y quién es malo, cosa que nosotros ya sabemos. Cómo funciona esto y proféticamente ya está establecido que esto ya va para otras cosas más fuertes, ¿no? Pero hablando de ellos siempre han estado. Ese imperio que se le habló a Daniel, hasta el día de hoy está ahí y es ese dragón. Ya vamos a continuar porque ya mismo comenzamos con ese video. Espero que le pongan mucha atención al video
porque es la base bíblica para sostener esto, si no nos convertiríamos en falsos testigos y acusando de pronto a nuestros propios hermanos. Claro que tenemos hermanos. Y ellos serían hermanos si creyeran en Yeshua. Como son extranjeros que no creen en Yeshua, no podemos ser hermanos, porque nosotros tenemos, porque dice que en ese tiempo se levantan sus hijos a través de la mano del Mesías. Es quien restaura a Israel, ¿no? Entonces, ¿quién va a llevar a la tierra? Es donde se declara quién es hijo y quién no. Y quién entra a la legalidad, porque es el Mesías el que tiene que restaurar a Israel. Entonces, ¿ellos quién son? Son judíos Ashkenaz. Ashkenaz es el nieto de Jafet. Ashkenaz es hijo de Togarma. Y él dice, el rey, dice, estamos judíos, pero mi ancestro es Jafet y Togarma. Ya, él mismo declara en la carta que les vamos a poner en este video. Entonces, yo por extensión, porque esto se va de largo, entendamos, hermanos, o sea, hay algo que no es, hay algo que están ocultando. El mismo papá de Netanyahu tiene un documento donde él acepta que es descendiente de Jafet. ¿Y qué dice Noé cuando bajan del arca y empieza a bendecir a sus hijos? Bendice a Sem y le da la tierra, le da soberanía, bendice a Cam y le dice, tú vas a servir a este porque transgredió y porque se iba a mezclar con ese linaje extraño. Que ya hemos hablado, hay un video aquí también que es de las mezclas estas de quienes dominan hoy el mundo, de una de las razas medias extrañas, inclusive encontradas en Perú. Y luego va donde Jafet y le dice, tú vas a usurpar las carpas de Sem. ¿Ya? Eso le dice en Génesis. ¿Y cuándo pasó eso? Nunca. Hasta 1948, que se infiltran los jafetitas y toman la tierra de Israel. Y usurpan las carpas de Sem. ¿Será cuestión de que el hermano Marcelo Espinosa es antisemita? No, porque yo soy hijo de semitas. Mis antecesores eran judíos, pero de eso no me jacto. Yo me jacto de creer en el Mesías. ¿Ya? Pues soy linaje de Abraham por el Mesías. Porque quién sabe que hasta mi ancestro haya sido Cázaro. Digo yo, ¿no? Aunque somos sefarditas, que es una línea completamente diferente. Todos en Latinoamérica. Todos, la mayoría, el 93%, según los estudios de latinoamericanos, son descendientes de judíos sefarditas. ¿Ya? Por eso es que es el lugar, desde México hasta Argentina, más cristiano y se volvió católico, y ahora es donde más están saliendo. ¿Ya? Acuérdense que no vamos a ser muchos. Esas personas que vienen a la Keilah a buscar la fila hasta afuera, eso no es ahorita. Porque este mensaje no es fácil de digerir. ¿Ya? Inclusive, hay hermanos aquí que existen que Giló de raíces hebreas hablan de Yeshua o Yahshua, como le dicen, y hablan a veces que es el mismo eterno y otras veces, pero ¿saben qué? Usan una estrella de David. ¿Y qué le dicen? Hermanos, ahí le dan el estudio de las Mazarot, les han dado el estudio de cómo identificar al enemigo, les han dado el estudio de las dos simientes. No, ahí le dan la parashá. Y en la parashá le enseñan a leer el Antiguo Testamento en el orden que leían cuando no existían las Biblias. Pero les comento que en 1500 se inventó la imprenta. Gutenberg hizo algo y desde ahí hay libros. Entonces, ¿para qué voy a leer la parashá si ya tengo los libros completos? Leo todo. Era bueno la lectura cíclica de los 52 veces. ¿Por qué? Porque la gente, para tener un libro hecho de cuero, de la Torah, tenía que tener $50,000 en el bolsillo. De ese tiempo, ¿no? O sea, un equivalente. Pero ahora, hasta marihuana fuman algunos de las Biblias. Porque así han hecho aquí y no han leído. Eso se sabe, miren. O sea, son exhortaciones reales porque la gente realmente critica a veces y se inclina a lo que no conoce. Ya. Este es el Rey Bulán, esta es la carta. Si quieren en Wikipedia, lean. Ahí está la elección. O pongan Bulán, Hazar. Entonces, así ha aparecido. Entonces, una religión cristiana se mezcló, apareció distorsionando todo esto, pero la élite. O sea, ¿qué hizo el cristianismo, no?
El cristianismo fundó un imperio, un culto imperial. Como ya había muchos cristianos, ya cristianos que no guardaban la verdad, proliferaron. Entonces, como ya no obedecían al emperador, porque ellos seguían la Biblia supuestamente, y como conocían, lo hacían con fidelidad. Entonces, Constantino se da cuenta en la visión del puente Milvio, que ve, dice, con este símbolo vencerás, y es esta la señal de los jesuitas. Y luego declara libertad de culto y unifica el imperio, y se da cuenta de que él tiene que ser el dueño de la religión, porque ya no le adoran a él, ahora están adorando a Jesucristo, Dios. Entonces él dice, a ver, iglesia, ya no es solo libertad de culto, ahora es solo una iglesia, y la fundo yo. El año 324 se llama el Concilio de Nicea, y el 325 se funda la Iglesia Católica. Suprime el domingo, oficializa el domingo, y comienza el catolicismo. Y luego, para la Edad Media, para el siglo XV, ya aparece otra corriente católica, pero un poco más libre, pero católica, que es el protestantismo. Hasta 1996, que aparecen ustedes, que el Ruach se manifiesta para este tiempo. Pero ¿qué pasó con otro? Es el pábilo que nunca dejó de unir. Siempre hubo, por ejemplo, el judaísmo mesiánico, ¿no? Anterior a nosotros, ese mantuvo, aunque mantenía consideración de los rabinos, pero ya creía en Yeshua. O sea, es un híbrido, un lapso intermedio, ¿no? Que decía, los judíos se van a unir a la iglesia. Eso decía el judaísmo mesiánico. Y si ustedes ven una profecía de un señor Alducín, que se equivoca, no sé qué, ese tiempo, la venida del Mesías, dice que en el año 28, y después hace un video la semana anterior, que rectificó de gana porque sí estaba cerca. Él es de los que piensan, la iglesia cristiana que piensa que los judíos se van a unir a la iglesia, porque no entienden lo que es ese Efraín, ¿no? Entonces, todo esto ha sido confusión. La iglesia se apodera de todo, nace las bulas papales, vemos que el mundo está bajo un decreto legal. En el siglo XIII el Papa se declara dueño del mundo, obviamente financiado, ¿no? Porque dicen que ellos estuvieron después de Noé, entonces por eso es que sus nombres ahora les escriben con mayúsculas en sus cédulas. Todo, cuando ustedes van a un juzgado, ustedes le han preguntado al juez por qué escribe con mayúscula mi nombre. Nunca le va a responder. Es por las órdenes y las bulas, y es por la ley del mar, la ley del almirantazgo, que ustedes no son un ser humano para el sistema, ustedes son una corporación, no son un alma. Ya, por eso les escriben con mayúscula, como en Estados Unidos se llama Corp, dice Mobile Oil Corp. Corp significa cuerpo muerto, de un cadáver. Ya, entonces, ustedes pueden ver ahí que ahí pueden entender la parte de que ellos, para el sistema, nosotros no somos un ser humano, para el sistema romano. Entonces ellos se han apoderado de todo, se apoderaron de América, se apoderaron de todo, o sea, tomó control. ¿Por qué? Porque según la ley del almirantazgo, cuando un barco sale de un lugar, llega a otro lugar con la bandera, digamos, de España. Entonces, ese lugar que llega y encuentra pertenece al Reino de España. Entonces, ¿qué es lo que hizo una bula papal el Papa en el siglo XIII? Creo que es León, Papa León X, algo así. Él dice, el arca de Noé somos nosotros. Somos el pueblo de Dios, yo soy la iglesia. Y el mundo se descubrió a través del arca, entonces él se apodera de la tierra. Pero no es que lo hace espiritualmente, lo hace legalmente. Legalmente, o sea, se declara dueño. ¿Y por qué lo hace legalmente? Porque tiene relación con todos los grupos de poder. Es más, todos los papas hasta el siglo VI eran parte de las familias ptolomeas, que eran los emperadores antes del Imperio Romano. Esos, o sea, por eso es que ven ustedes unas depravaciones de generaciones de los Medici, los Borgia, los Constantini, Diocleciani, familias italianas allá. Por ahí hay unos estudios de unas familias italianas que son realmente las que gobiernan el mundo y no están en la palestra pública. Lo más visible son los dueños de
los házaros norteamericanos y europeos, los Rothschild, los Windsor, que son reyes de Inglaterra, y solo se casan entre ellos, entonces así se mantienen los linajes. Por eso es que Yeshua no estaba mal cuando él dice, les dice a unos judíos que estaban frente a él, que ya eran rabinos, les dice, simiente de víboras. Nunca hubiese dicho eso Yeshua si es que hubiese sido cierto, ¿no? O sea, él nunca, si es que no hubiese sido cierto, porque él nunca puede maldecir al pueblo, porque dice, maldito el que te maldice y bendito el que te bendice. Y le está diciendo, familia, simiente, espermatozoide de víboras. Eso le dice. Cera de víboras. Cera, en griego le dice esperma. Familia de víboras, esperma de víboras. Si ven en el diccionario Strong, se está diciendo que son un linaje. ¿Por qué? Porque Yeshua sabía que en el año 104 Juan Elcano Macabeo invade el monte Seir. Y los del monte Seir, ya para 10, 20 años más tarde, ya están guardando la Torá. Uno de ellos es Herodes, que Roma coge, como es enemigo de los judíos, ven acá, rey. Y él se granjea el apoyo de allá. Y también hay uno entre los de Yeshua, que es el que lo entregó. Es Yehuda Iskeriot, que no es de apellido el señor Keriot, es de Is, varón de Keriot. Keriot es un pueblo de Idumea. O sea, él no era judío verdadero. ¿Sí se dan cuenta? Un vaso de deshonra. El que estaba para perdición, se perdió, dice. No he perdido a ninguno, solo el que estaba para perdición. Eso dijo Yeshua. Un edomita. Bueno, vamos a seguir porque ya enseguida viene el hermano, ¿no? Esto es lo que como Roma domina hoy el mundo. Entonces, aquí tenemos la ley del almirantazgo. Todo tiene que ser registrado, inclusive la fe de bautismo. Acuérdense que nuestras generaciones no les recibían ni en la escuela. Eso era es el dominio de Roma. ¿Ya? Vemos acá que ellos utilizan el color rojo, las bulas papales, ¿no? Utilizan el color rojo. Edom significa rojo. La palabra Edom. A ellos les decían edomitas. A Esaú por el plato ese que se comió, que era un guiso rojo. Ya, vamos a darle solo contexto porque ya sigue. Tenemos más. Si es que alguien quiere leer esto, ya esto de aquí nosotros habíamos enseñado. Hay una enseñanza que se llama, acá está el logo de esa enseñanza, les voy a volver a, para que ustedes sigan, esto ya dimos aquí mismo. Sino que siempre son documentos, como quedan en las diapositivas, pues nosotros les vamos actualizando las enseñanzas, porque suman otras cosas, pero que son relacionadas a lo mismo, usamos lo mismo. Y este es el loguito de la miniatura que tiene el video de Sabe Roma, ¿no? Hay un video, un estudio de esto. Bueno, ahora vamos a ver un video, unas diapositivas con audio, porque es un poquito largo, se va a demorar 1 hora, pero para que nadie diga que nosotros venimos a hablar sin Biblia, sin razonamiento, sin historia. Entonces miren con atención para que ustedes también abran sus ojos. Porque ustedes, por más que sea buena gente, el pastor que está enseñando, mi pana, el que enseña raíces hebreas, es que es mi pana, y cobran diezmos y les gusta la estrella de David. Y hay una que aquí pone la bandera de Israel y acá la de Ecuador, símbolos masones. Así hay que girarlo. Y lo hacen de sincero corazón. Son despertados. Son pueblo del Eterno. Son estrellas. Pero que están siendo arrastradas. ¿Ya? Por ese dragón escarlata. Adelante, Manuelín. Muchas gracias, hermano. Shalom, hermanos. El día de hoy hemos aprendido algo que es importante. Lo que el hermano ha hecho es una introducción y es tan importante este tema porque es uno de los puntales de la restauración. Si nosotros no alcanzamos a discernir o a entender este tema, nos vamos a extraviar, vamos a perder el camino y realmente se va a cumplir en nosotros esa profecía que Yeshua dijo, que aún los escogidos serán engañados, porque
pensarán que el Eterno está con el Israel de 1948 y que el Eterno está con la estrella de Rafán, que le llaman de David, y que el Eterno está con los judíos y los rabinos y que niegan incluso el nombre de su hijo, de Yeshua, y blasfeman el nombre de Yeshua. Pero piensan que allí está el Eterno porque están juzgando solamente con la vista, no están juzgando con la Torá. Vamos a hacer realmente un estudio histórico, vamos a ver historia. Y vamos a ver obviamente partes de la Torá, que es historia, y parte también de la historia secular, que registra cómo es que este hermano de Jacob, Esaú, se termina llamando Edom y hace un pueblo de los edomitas, cómo estos pasan también a la parte del primer siglo, cómo entran ellos a ser los medos como Herodes, y vemos también cómo también después de esto terminan uniéndose, amalgándose también con los házaros, con los que se llaman así los házaros, y terminan dominando el mundo hoy, una simiente mezclada. Entonces, esa es la idea del estudio de esta mañana, en el cual, como bien lo dijo nuestro hermano Marcelo, haremos bien en prestar atención a lo que se nos va a enseñar el día de hoy, ¿no? Estas diapositivas están narradas, la voz es de nuestra hermana Elena, que está en la congregación de Guayaquil, y estamos allí listos. Se puede ver bien completo las diapositivas, ¿no? Ok, vamos a ver una parte importante. Entonces, esto es lo que les decía, un engaño, un gran engaño del cual Yeshua advirtió si no conocemos esta historia. Indudablemente, este es uno de los fraudes históricos más difundidos por los historiadores judío-edomitas por más de 2000 años a través de su historia, que nos comunican que Edom ya no existe y que fue borrado de la faz de la tierra. Un testimonio fraudulento dejado en la historia por los descendientes de Esaú. El primero en salir era rojizo y cubierto por todos lados de pelo, como una piel, y lo nombraron Esaf. Entonces su hermano emergió, con su mano agarrando el calcañal de Esaf. Así que él fue nombrado Jacob. Él agarra el calcañal, él suplanta. Yitzhak tenía 60 años de edad cuando ella, Rebeca, los tuvo. Según las Sagradas Escrituras, Esaú es el hijo mayor del patriarca Isaac y de Rebeca, su prima. Es el hermano de Jacob, patriarca de Israel. Rebeca no podía tener hijos, entonces Isaac oró a Yahweh por su esposa, y éste permitió que quedase encinta. Y los hijos se combatían dentro de ella, y dijo, siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar a Yahweh. Yahweh le dijo, 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos separados saldrán de tu cuerpo que se dividirán. La una oprimirá a la otra, pero el mayor servirá al menor. Hasta el momento lo que estamos viendo es una historia inicial de Esaú, una historia inicial que nos muestra un patrón profético. Está este evento donde encontramos a 2 niños luchando en su vientre con tal vez destinos completamente diferentes, y luego se le profetiza el mayor servirá al menor. Es una sombra profética de lo que ocurrió con Eva, Java, donde tenía también 2 niños, y luego vemos que hubo una lucha entre ellos, pero luego nació otro que sustituyó a Abel, y esa misma palabra, el mayor servirá al menor, es lo que se mantiene. La diferencia aquí es que este hijo, o estos niños, perdón, que estaban en el vientre de Rebeca, se encontraban realmente bajo una misma simiente. Sin embargo, una de las 2 simientes podemos ver en las escrituras que se mezclan. Vamos a ver esto y lo conocemos en la historia. Esaf se mezcló con mujeres cananeas, que fue una irritación realmente para su madre y para su padre. Sin embargo, Jacob siguió guardando el linaje que el Eterno había establecido desde el principio. Sigue narrando el Génesis que un día, estando Esaú agotado a causa de volver de cazar, le pidió a su hermano Jacob que le diera de comer un guiso rojo. La Torá dice plato bermejo, es decir, rojo, el cual el mismo Jacob había preparado. Y Esaf le dijo a Jacob, dame un poco de eso rojo para comer, que estoy hambriento, por lo cual se le llamó Edom rojo.
Jacob dijo, primero véndeme tu primogenitura. Y Esaú dijo, estoy a punto de morirme, así que, ¿de qué me sirve la primogenitura? Así despreció Esaú su primogenitura, la cual implicaba el Kohanim, el ministerio, el patriarcado y la doble porción de la herencia. Más adelante Rebeca, su madre, ayudó a Jacob para que tomara la primogenitura que ahora le correspondía a él. Esto último fue el motivo desencadenante del odio de Esaú hacia Jacob, el cual, temiendo las consecuencias de su osadía y aconsejado otra vez por Rebeca, huyó a Padán Aram, donde vivía su tío Labán, y permaneció ahí por 20 años. Según el Midrash o exégesis hebrea, Esaú había violado a una mujer y asesinado a Nimrod, cortándole la cabeza. Posteriormente volvió a su casa cansado de la matanza. Tenía miedo que los descendientes de Nimrod vengaran a su padre y lo mataran. Cuando llegó, encontró a su hermano Jacob preparando lentejas, porque Abraham había fallecido, y las lentejas era el platillo que se servía a las personas cuando estaban de luto. A Esaú no le importó la muerte de su abuelo Abraham. Como podemos ver en Génesis 25:30, a Esaú se le da otro nombre que significa rojo. El libro del Génesis menciona la palabra rojo varias veces al referirse a Esaú, estableciendo así una conexión entre el color rojo y él. Aquí ya vemos lo que es como lo dijo ayer la hermana, una conexión realmente entre ese color que es muy distintivo y que realmente es el color que narra la escritura en el libro de Apocalipsis cuando habla de aquel dragón escarlata y habla del imperio final como rojo también, como escarlata. Edom es realmente rojo, y es donde viene la palabra Adamá, que es tierra roja, ¿no? Pero nos damos cuenta que muchos de los imperios, como hasta el imperio romano, se caracteriza por ese color, el color rojo. Vamos a continuar. Entonces los instruyó a las 12 tribus, diciéndoles, estoy a punto de reunirme con mi pueblo. Entiérrenme con mis padres en la cueva que hay en el campo de Efrón el Hitita, la cueva que está en el campo de Macpelá, frente a Mamre, en la tierra de Canaán, el campo que Abraham le compró a Efrón el Hitita para lugar de sepultura. Allí enterraron a Abraham y a su esposa Sara. Allí enterraron a Isaac y a su esposa Ribca, y allí enterré a Lea, en el campo con la cueva que se le compró a los hijos de Het. Cuando Jacob terminó sus instrucciones a sus hijos, metió los pies en la cama y, halando su último aliento, se reunió con su pueblo. Las Sagradas Escrituras nos cuentan que cuando murió Jacob, lo llevaron a la tierra de Canaán. Y cuando las tribus de Israel se prepararon para enterrar a Jacob en la cueva de Macpelá, Esaú intervino. El espacio restante es para mí, no para Jacob, clamó. Entonces los israelitas le recordaron a Esaú que él le había vendido la cueva de Macpelá a Jacob. Hushim, el hijo de Dan, era sordo y había seguido la conversación con su instinto. Sin embargo, se dio cuenta que Esaú estaba interfiriendo en el entierro de su abuelo. Tomó la espada y le cortó la cabeza a Esaú. Y Esaú era un hombre intrigante y engañoso, uno que cazaba tras los corazones de los hombres y los persuadía con engaños. Y Esaú era un hombre valiente en el campo, y en el curso del tiempo fue, como usualmente, a cazar, y llegó tan lejos como el campo de Seir. Lo mismo es Edom. La característica de Esaú, Edom, es el color rojo, por el perfil como nació y por vender su primogenitura por un plato rojo, que identifica sangre y guerra. Igualmente era peludo, que parecía un abrigo de pieles. Mas el libro de Jasher nos revela otras características. Se basaban en la intriga, el ocultismo y el engaño, la manipulación, pues con su enrollo cazaba los corazones de los hombres y con sus mentiras convencía e inducía a sus propósitos. Aquí vemos también otro patrón. Vemos que cuando murió Jacob, van conforme al mandamiento, los hijos de Jacob, a enterrarlo en una tierra ya comprada, heredada desde Abraham. Pero vemos que Esaú interviene y dice, no, esa tierra no es tuya, me pertenece a mí.
Una vez más, vemos otra vez cómo se repite ese patrón que hasta el día de hoy están peleando por una tierra que, de acuerdo al Eterno, no les pertenece a este linaje. Y hay una sombra profética también ahí, que es como con el Apocalipsis, el hombre de pecado acaba con la iglesia, con Edom. Claro. Y es descendiente de la tribu de Dan. Por eso dice que un hombre solo, por eso la profecía de Daniel dice, no creerá en el Elohim de sus padres. Es un descendiente de Dan, mata a Edom. Correcto, esa es una buena sombra correcta. Es una persona que sabe mucho, que lo hace instintivamente, porque el hombre de pecado hace su de Dan y está descendiente hasta de Edom. Correcto, lo que el hermano menciona, tal vez para los que no se escuchó en la cámara, es que continúa la historia diciendo que es un hijo de Dan, un hombre que estaba sordo, que no entendía bien lo que estaba pasando, pero comprendió que Esaú estaba interfiriendo, y él coge y mata a Esaú en ese momento, y era de la tribu de Dan, y eso también es una sombra profética de lo que va a ocurrir, pues está escrito en el libro de Apocalipsis que el hombre de pecado, del cual desciende de la tribu de Dan conforme a la profecía de Jacob, él destruirá a Edom. Él es el que hará caer, cuando habla de la caída de la gran ramera, es exactamente eso. Después de haber hecho tratos, ocurre una traición. Y lo acaba es un hijo de Dan, ¿no? Con simiente mezclada. Todo lo que vemos, desde lo macro hasta las estrellas, hasta las cosas más pequeñas, en las cosas que vivían, la simiente del Eterno siempre son patrones repetitivos y proféticos. Y eso es lo que nos puede ayudar a nosotros a comprender la Escritura y a comprender cuál es el camino que el Eterno ha trazado, porque dejó ya marcas, ciclos que están ya delineados desde hace mucho tiempo. Entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte Seir y profetiza contra él. Dile que así ha dicho Adonai Yahweh: Yo estoy contra ti, oh monte Seir, y contra ti extiendo mi mano. Te convertiré en desolación y soledad. A tus ciudades las convertiré en ruinas y serás una desolación. Y sabrás que yo soy Yahweh, por cuanto han guardado una enemistad perpetua y han entregado a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de la aflicción, en el tiempo del castigo final. A través de los tiempos antiguos, los edomitas mostraron su enemistad contra los de Israel, cuando rehusaron dar a Moisés y a su pueblo la autorización de pasar por el territorio de los edomitas. Pero en el tiempo de Eliseo, los edomitas se juntaron con Israel y Yahudá en una alianza militar, pero Edom los traicionó. Luego, Yahudá derrotó a Edom en una guerra. Por la enemistad que guardaron Esaú y los edomitas contra Israel, es que Yahweh cumple su alianza con Israel de maldecir a los que la maldicen. Mira, yo te daré algunos de la sinagoga del Satán, de los que dicen ser Yehudí y no lo son, sino que mienten. Mira, yo haré que lleguen y se postren delante de tus pies, y conocerán que yo te he amado, porque guardaste la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado, para probar a los moradores de la tierra. Los edomitas, el sionismo y los judíos askenazís son Yehudim falsos de la monarquía británica. En cada nación y evento importante, los judíos edomitas han estado detrás de él. Los judíos edomitas controlan la Casa Blanca. Hacen esto con éxito para crear la percepción de que son el verdadero Israel, con el fin de llamar la atención lejos de sí mismos, cuando en su mayor parte estos llamados judíos son en verdad idumeos askenazís, Esaú Edom, y házaros, es decir, estos edomitas no son humanos, ya que Esaú se contaminó con los cananeos, que eran la descendencia de Satanás, y los malahim caídos. También apareció otra señal en el Shamaim, en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Hasatán ha querido siempre exterminar a los Yehudim. Observe cómo Hasatán utilizó a los descendientes de Esaú para exterminar al pueblo Yehudim. Como ejemplos tenemos a Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa I,
Herodes Agripa II, Tito con 20.000 idumeos, Constantino el Grande, la Alemania esquenazí o nazi de Adolfo Hitler, de origen edomita. Edom, Esaú, primogénito de Isaac, linaje directo de Adán a Noé y de este a Abraham. Un adamita, relegó su primogenitura por un guisado rojo. Se casó con las hijas de Canaán o cananitas, las hijas de Het o hititas, las hijas de los heveos y casándose entre sí con las horeas. Estos matrimonios interraciales fueron una amargura para Isaac y Rebeca, padres de Esaú, ya que sus mujeres eran idólatras. Los descendientes de Esaú se conocieron como edomitas. Estos tenían algo de sangre israelí debido a que Salomón se casó con sus mujeres. Esaú, edomitas, habitaban en el monte Seir, el cual Elohim le otorgó a Esaú como posesión. Esta tierra fue conocida como Idumea. Estaba situada hacia el sur del Mar Muerto, colindando con la parte sur del puerto de Eilat. Edom y su descendencia arraigaron un gran odio por Israel y por Jacob, luego que éste comprara su primogenitura y tomara la bendición de Yitzhak. Sin contar que cuando fueron a sepultar a Jacob, Esaú se opuso, por lo que un nieto de Jacob lo mató. Ese odio ha persistido de generación en generación hasta hoy. Después de la conquista de Yahudá por los babilonios, algunos edomitas mezclados con Yehudim en sus tierras se establecieron con ellos en Yahudá. 2 siglos después, los edomitas fueron expulsados del monte Seir, dirigidos de Petra al oeste por los nabateos en el 312 antes de la era común y antes de la mitad del siglo II de la era común. Ocuparon la parte sur de Yahudá, Hebrón y el norte hasta Betsur. Los nabateos ocuparon el monte Seir y los edomitas fueron dirigidos hacia Yahudá. La familia de los macabeos gobernaron Yahudá del 166 al 37 antes de la era común, y bajo Yahudá macabeo recuperaron la ciudad de Hebrón de los edomitas en el 164 antes de la era común. Durante la época de Johanán Hircano, sobrino de Yahudá, los Yehudim enfrentaron nuevamente la hostilidad de los idumeos. Hircano enfrentó a los edomitas causando un decisivo cambio en la relación entre ambas facciones. Johanán Hircano conquistó todo Edom y emprendió la conversión forzada de sus habitantes a Yahudá. Desde entonces, los edomitas se convirtieron en una parte de la población Yehudim, siendo incorporados a la nación Yehudí, y su país era llamado Idumea por los griegos y romanos. Pero las circunstancias favorecieron a la facción edomita cuando Julio César designó a Antípatro el Idumeo, un edomita, como procurador de Yahudá en el 47 antes de la era común. 4 años después, cuando Antípatro fue asesinado, su hijo Herodes tomó el poder, siendo rechazado por los Yehudim. Consiguiendo el apoyo de Roma, regresó a Palestina con un ejército y después de un sitio de 6 meses conquistó Jerusalén y se convirtió en rey de Yahudá en el 37 antes de la era común. Herodes, tirano, sagaz e inescrupuloso, despreciado por los Yehudim por ser idumeo, y él también los odiaba, tanto así que uno de sus primeros actos fue la ejecución de 45 líderes de la antigua aristocracia para eliminar cualquier rivalidad de liderazgo. Asegurado su reinado, fue a destruir al grupo de líderes religiosos de Hircano, quien se mofaba de Herodes por su origen idumeo, y afirmaba que el reino debería caer en manos de uno de la familia real, por lo que Herodes asesinó a Aristóbulus, el último de los altos Kohanim arónicos. Entonces Herodes se afilió con la sangre de la descendencia del Kohanim asesinado, a través del matrimonio con Mariamne, hermana de Aristóbulus. Herodes no reconstruyó el templo de Salomón, que estaba en ruinas debido a múltiples ataques, de los cuales él era responsable en parte. El templo de Salomón se volvió el templo de Herodes, sin contar que asesinó a su familia yehudí, a Mariamne y a sus propios hijos. Es así como años previos al Mashiach,
Yahudá era controlada por una facción edomita que usurpó el nombre Yehudí, su tierra y herencia. Bajo Hircano, los edomitas fueron forzados a ser parte de la cultura de Yahudá, pero Herodes y su facción controlaron la cultura de Yahudá y su estilo de vida. Algunos Yehudín se mezclaron con edomitas, cananitas y otras razas foráneas en el tiempo cuando regresaron del cautiverio en Babilonia. Esta gente de sangre mezclada eran hostiles también hacia los israelitas de Yahudá. La tierra no era el reino de Yahudá, sino la nación de los Yehudín, mezclados y no. Históricamente, los edomitas se volvieron conocidos como Yehudín, siendo parte de la línea real de Israel. Sin embargo, ellos jamás fueron de Yahudá o Israel. Yahudá Ishkeriot, hombre de Kerriot, pueblo de Edom. Los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Como podrán observar, Yahudá era un hombre de Kerriot, un pueblo de Edom, lo que hace a Yahudá Ishkeriot, Judas Iscariote, un edomita, por lo cual el Mashiach lo escogió para que se pueda cumplir el Tanaj, porque de todas maneras se iba a perder. Sin duda, la Edom actual son los que controlan la emisión de dinero del mundo, como lo hizo Yahudá Ishkeriot con el Mashiach. Anás y Caifás. Debemos tener en cuenta que después que Herodes el Grande exterminó a los asmoneos y a otros líderes yehudín, impuso el liderazgo en manos de los saduceos, quienes iban a favor de Herodes por ser idumeo y por intereses políticos y familiares, para no tener resistencia en el poder religioso. Aunque los saduceos dicen ser linaje de Sadoc, el primer Cohen del Mishkan de Salomón, no se debe descartar que además de trabajar para los intereses de Herodes, ellos aceptaron a Herodes como rey legítimo de Yahudá, aunque no eran contados como nación, sino como los principales Coanim. Porque si algo tenían de la descendencia de Sadoc, para ese tiempo ya se habían mezclado genéticamente con los edomitas. Durante el sitio de Tito a Jerusalén, 20.000 idumeos aparecieron frente a esta ciudad contra los celotes, quienes se habían establecido en el templo de Salomón. Cerca de 97.000 yehudín fueron cautivos y un número desconocido huyó antes o durante el sitio. Esta es la última mención de los edomitas en la historia. Sin embargo, las profecías indican que Edom sería enemigo de la humanidad en tiempos posteriores. Encontramos que la única conexión en tiempos recientes con la gente de Esaú y su religión son los Yehudín. Los Yehudín de hoy se clasifican en dos principales grupos, los sefarditas y los ashkenazí. Los sefarditas son conocidos también como yehudín españoles y conforman cerca del 5% de la población yehudín mundial. Los ashkenazí son los yehudí de Europa del Este. Habitaron principalmente en Polonia, Rusia, Alemania y Asia Occidental. Constituyen más del 85% de los yehudí en el mundo. Fuentes y referencias históricas demuestran que el grupo de los Yehudín Ashkenazí se derivan del pueblo de los cázaros o házaros. La Enciclopedia Yahudí original de 1905 revela que el principal grupo de Yahudí proviene de esta gente asiática conocida como házaros o cázaros. Cázaros, gente de origen turco, cuya vida e historia está íntimamente relacionada con el temprano comienzo de la historia de los Yahudí en Rusia. Evidencia histórica establece a la región de los Urales como la cuna de los cázaros. Los cázaros eran nómadas que no tienen relación con la cultura hebrea. Ellos seguían una religión pagana sexual hasta que se convirtieron oficialmente al judaísmo en el año 740, después de haber rechazado el cristianismo y al islam. Tribu belicosa que vivía en el centro de Asia, tan salvajes que los asiáticos los echaron de Asia, estableciendo en Europa del Este el reino cázaro, de 1.3 millones de kilómetros cuadrados. Entonces no existía Rusia y no había otro país.
el reino cásaro era el más grande de Europa. Tan grande y poderoso que cuando otros monarcas querían ir a la guerra, los cázaros les arrendaban 40.000 soldados. El rey cásaro se horrorizó tanto de la degeneración de su reino que decidió adoptar una de las religiones monoteístas. Escogió lo que se conoce hoy en día como judaísmo, que en realidad es talmudismo, y esta se convirtió en la religión del Estado. El rey envió gente a las escuelas talmúdicas de Pumbedita y de Sura, e introdujo miles de rabinos con sus enseñanzas, abriendo escuelas y sinagogas para su reino de 10 a 20 millones de personas. Así fue que se convirtieron en lo que hoy conocemos como Yehudim Ashkenazí. El historiador yehudí Arthur Koestler concluye que la mayoría de Yehudim de Europa del Este son de origen cázaro y no semita. Al inicio de su libro establece: la gran mayoría de Yahudí que existen en el mundo hoy en día provienen de Europa del Este y su mayoría es de origen cázaro. De ser así, esto significa que sus ancestros no vienen del Jordán, sino del Volga, no de Canaán, sino del Cáucaso, y que genéticamente están más relacionados a las tribus de Hun, Uigur y Magyar que a la simiente de Abraham, Isaac y Jacob. Koestler dedica el resto de su libro para demostrar esta premisa. Por ejemplo, una carta del rey cázaro Bulán, donde traza el origen de su gente como descendientes del hijo de Noé, Jafet, y no Sem, padre de los semitas, y del nieto de Jafet, Togarma, el ancestro de todas las tribus turcas. El imperio cázaro fue destruido por el príncipe ucraniano Sviatoslav I en el año 968. Cerca del año 1200, el territorio fue invadido por las hordas del Genghis Khan. Estos dos eventos causaron la migración en gran escala de cázaros hacia Polonia y Rusia, formando así la cuna de la judería occidental. Cuando los cázaros abandonaron sus territorios en Khazaria, hoy Kazajistán, y emigraron hacia el norte y el oeste, perdieron sus nombres y fueron conocidos como Yahudí. Su lengua y alfabeto yiddish no provienen de los israelitas, sino que es una amalgama de dialectos entre el arameo, alemán medieval, eslavo y ruso. La evidencia histórica muestra que los Yehudim Ashkenazís no son descendientes de los israelitas, sino que su ascendencia se deriva de los cázaros y otras tribus de sangre turco-asiática. Los cázaros son también de origen edomita, y ambos grupos conforman a los Yehudim de hoy en día, tal como el historiador H. G. Wells establece. Los idumeos edomitas fueron hechos Yahudí, y gente turca, cázaros, eran principalmente Yahudí en el sur de Rusia. La mayor parte de la judería jamás estuvo en Yahudá y jamás salió de Yahudá. Según la enciclopedia Yahudí, la mayor parte de los cázaros vienen de la tierra de Edom. Hasdai ibn Shaprut, quien era el ministro del extranjero para Abd al-Rahman, sultán de Córdoba, en su carta al rey José de los cázaros, cerca del 960, describe una tradición y señala que los cázaros alguna vez habitaron cerca del monte Seir. El monte Seir es la tierra de Edom, región montañosa al sur del Mar Muerto y conocida como la tierra de Edom. Stuart Swerdlow, sobreviviente de los programas negros de USA, resume la historia de este modo. Los Illuminati son las familias que controlan los recursos naturales y el planeta entero, y su genealogía se remonta a la época sumeria. Luego cambiaron a los babilonios, después se convirtieron en los cázaros, entraron a Europa, se casaron con los celtas y se convirtieron en los merovingios. Y luego, a través de los siglos, se formaron 13 familias que controlaban Europa en ese tiempo y hoy en día el mundo entero. La primera característica es el color asociado con su nombre, Edom rojo. Esaú nació con ese atributo. Salió el primero rojizo, todo velludo como un abrigo de piel, y lo llamaron Esaú.
Encontramos que tuvo esa cualidad física de ser rojizo y peludo en contraste con su hermano Jacob. Su color rojo sería un signo de que vendería su primogenitura a Jacob a cambio de un guisado rojo. Y dijo a Jacob: por favor, déjame engullir algo de esa cosa roja. Esa cosa roja, estoy exhausto. Por esto, él fue llamado Edom, rojo. La palabra Edom significa rojo. Cuando buscamos el significado simbólico asociado con el color rojo, tanto en las escrituras como en la historia, tendremos un mejor entendimiento de la naturaleza e identidad de Edom. He aquí algunos ejemplos. Primero, el rojo representa la sangre y derrame de la misma. A la mañana siguiente, alrededor de la hora de hacer la ofrenda, el agua vino desde la dirección de Edom, y el campo se llenó de agua. Ellos se levantaron temprano en la mañana, cuando el sol estaba brillando sobre las aguas. Moab, cuando vio el agua a la distancia, lucía como sangre. Dijo: eso es sangre de la espada. Segundo, el escarlata o rojo es símbolo de pecado en general. Y vengan ahora, dice Yahweh, razonemos esto juntos. Aunque sus pecados sean como escarlata, yo los haré blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, serán blancos como lana. Tercero, el caballo rojo de Revelaciones significa guerra y la habilidad para crearla. Esaú sería bélico y viviría por la espada. El comunismo y otras corrientes ideológicas similares son lo más próximo a ese caballo rojo. Sus creadores tomaron ideas y tesis talmúdicas para imponerlas sobre los goyim. Cuarto, el sistema satánico del antimashiach que controla Roma se identifica como un dragón escarlata. Quinto, la gran bestia de la misteriosa Babilonia que esparcirá muerte y abominaciones sobre toda la tierra es roja o escarlata, y la mujer que la controla está vestida de escarlata. Sexto, el sistema bancario que es parte del control económico de la Roja Babilonia sobre la cristiandad es controlado y dirigido por la familia edomita de los Rothschild. Roth rojo, Schild símbolo. Realmente han controlado a nivel mundial el mundo. Porque aunque habla de socialismo netamente, pero nos damos cuenta que ¿quién gobierna el capitalismo? Son todos estos que son los Rothschild, manejan exactamente los dos bandos, o sea, las dos caras de la moneda la manejan ellos, ¿no? Es ambos. Y Edom marca con su rojiza huella los movimientos que han patrocinado en la historia. Octavo, en la cábala judía, el rojo significa derrame de sangre y justicia para judíos. La Enciclopedia Judía, volumen 4, página 178. Se difunde la cábala para goyim y se les sugiere que porten en su mano izquierda un listón de color rojo para prevenir el mal de ojo. Los goyim marcan su sumisión a Edom y ellos se mofan. Noveno, el historiador yehudí Arthur Koestler menciona que los yehudim cásaros, de los que se deriva la judería internacional actual, más del 85%, eran conocidos como judíos rojos. La 13ª tribu, página 153. Décimo, el color rojo está relacionado con los judíos y sus actividades, tal como lo está asociado con Edom. Nótese que no hay atributo positivo relacionado con el color rojo en conexión con Esaú o judíos. El rojo representa algo malo o negativo, como derrame de sangre, pecado, el sistema babilónico, guerras, comunismo, etc. Esaú y sus descendientes son poseedores de estas características. Onceavo, viven en montes como Esaú en el monte Seir o los házaros en los montes Urales. Después de las migraciones de los házaros entre el 968 y el 1200 de la era común a Polonia, Alemania y Rusia, estos se establecieron como judíos askenazís o judíos rojos, retomando fuerzas en la creación de la dinastía Rothschild, Bauer del siglo XVIII en adelante.
Meyer Amschel Bauer es el fundador. Estos judíos rojos se diferenciaban mucho de los yehudí, ya que los rojos eran muy dados a las prácticas ocultistas y sus características físicas los hacía sentir superiores, por lo que en el Holocausto nazi se persiguieron a los yehudí no rojos, alegando la purificación de la raza aria iraní. A continuación se muestra un extracto histórico acerca de los Rothschild. Los Ashkenazí tienen la costumbre de cambiar de nombre o apellido, como también de engendrar niños en secreto que pueden ser colocados en posiciones de poder, como el padre de Benjamín Netanyahu, Benzion Netanyahu, nacido como Benzion Mileikovsky, o Meyer Bauer, conocido como Meyer Amschel Rothschild, el primer Rothschild. En 1743 nace en Alemania Meyer Amschel Bauer Rothschild, judío ashkenazí, prestamista, que colocó en la puerta de su contaduría un hexagrama rojo, símbolo que terminó en la bandera sionista 1897 y en la de Israel 1948. En 1760, Meyer trabajó en un banco propiedad de los Oppenheimer, convirtiéndose en su socio menor y familiarizándose con el general von Storff, que más tarde lo asocia con el príncipe de Inglaterra. Y cuando su padre muere, se cambia el apellido Bauer por Rothschild, debido al símbolo rojo de la puerta. En 1770, Meyer Rothschild elabora planes para la creación de los Illuminati, guardianes de Lucifer, confiando a Johann Adam Weishaupt, criptojudío, la misión. Él formó este grupo con las enseñanzas talmúdicas y completó esta misión el 1 de mayo de 1776. Con este grupo reclutan las mentes más brillantes para continuar su proyecto mundial. En 1784, Adam Weishaupt emite la orden para que se inicie la Revolución Francesa, la cual no llega porque al mensajero le cayó un rayo desde el cielo y es descubierto por las autoridades bávaras, lo que causó molestia a las logias. Pero, por la ignorancia europea, en 1789 se lleva a cabo con éxito la Revolución Francesa. En 1791, los Rothschild consiguen el control del dinero de Estados Unidos a través de Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro, quien creó el primer banco de los Estados Unidos con un lapso de 20 años. En 1798, Nathan Meyer Rothschild crea un banco en Inglaterra. En 1811 venció el plazo del primer banco de los Estados Unidos y el Congreso denegó la renovación del banco y sus estatutos, por lo que Nathan amenaza con una guerra que efectivamente ejecutó Gran Bretaña, la guerra de 1812, con el financiamiento Rothschild para que Estados Unidos acabe endeudado y rendido a los Rothschild. En 1815 obtienen el control de los bonos Inglaterra por artimaña de desinformación en la batalla de Waterloo. Esto obliga a Inglaterra a crear un banco Rothschild. En ese mismo año, en el Congreso de Viena, el zar Alejandro I no permite que los Rothschild tomen el control del mundo y Nathan Rothschild jura exterminar a sus descendientes. En 1816, el Congreso de Estados Unidos aprueba una ley que permite crear el segundo banco de los Estados Unidos, con un plazo de 20 años, administrado por los Rothschild. En 1818 controlan además la finanza francesa. En 1821, Karl Mayer Rothschild es enviado a Nápoles, Italia, para negociar con el Papa Gregorio XVI y se lo condecora con la Orden de San Jorge. Y en 1823, los Rothschild se hacen cargo de todas las operaciones del Vaticano en el mundo. En 1833, Andrew Jackson, presidente de Estados Unidos, elimina los depósitos controlados por los Rothschilds, pasándolos a demócratas. El 30 de enero de 1835, los Rothschild intentan asesinar a Andrew Jackson
y en ese mismo año adquieren los derechos de las minas de azogue en Almadén, España, monopolizando la refinación de oro. 1836. Andrew Jackson elimina el banco de los Rothschild. 1840. Los Rothschild se convierten en los corredores de lingotes del Banco de Inglaterra, creando las agencias de California y Australia. 1847. Lionel de Rothschild, hijo de Nathan Mayer Rothschild, es elegido como parlamentario por la ciudad de Londres. Ese puesto permaneció vacío por 11 años hasta 1858, ya que como judío nunca pudo prestar el juramento cristiano. 1848. Karl Marx publica el Manifiesto Comunista y Karl Ritter trabajó en el escrito que Friedrich Nietzsche usaría para crear su movimiento, el nietzscheanismo, y de este surgiría luego el fascismo y el nazismo, tesis y antítesis usadas en la Primera y Segunda Guerras Mundiales, financiadas por los Rothschild. 1861. Abraham Lincoln solicita un préstamo al Banco de Nueva York, de los Rothschild, y estos le piden entre 24 y 36% de interés, por lo que Lincoln prefirió emitir su papel moneda para financiar su guerra civil. 1863. Lincoln recibe ayuda del zar Alejandro II, cuando estos, los Rothschild, amenazaban a través de Inglaterra y Francia con una guerra civil. También cierra la casa de los Rothschild en Nápoles, Italia, luego de la unificación de Italia. Y John D. Rockefeller es asignado en Estados Unidos por los Rothschild para montar un negocio de crudo llamado Standard Oil e iniciar el negocio de petróleo del que hoy son dueños absolutos. El 14 de abril de 1865, Abraham Lincoln es asesinado después de haber declarado: "Tengo dos grandes enemigos, el ejército del sur frente a mí y las instituciones financieras detrás de mí. De los dos, el que tengo detrás es mi peor enemigo". 1871. El general estadounidense Albert Pike completa su plan de 3 guerras mundiales y varias revoluciones para la Gran Conspiración. El 15 de agosto, Pike escribe una carta a Giuseppe Mazzini, la cual se expone en el Museo Británico, declarando parte del plan. También publicó en 1872 el libro Morales y dogma del antiguo y aceptado rito escocés de la francmasonería. 1880. Agentes de los Rothschild fomentaron en Rusia, Polonia, Bulgaria y Rumania una serie de pogromos, que son saqueos y matanzas de gente indefensa, especialmente grupos particulares, étnicos, religiosos, etc., con el fin de que los judíos migraran a Estados Unidos para ser adoctrinados como demócratas. 1881. El presidente James Garfield es asesinado a 100 días de su mandato por ir en contra de la banca Rothschild. 1886. El banco francés Rothschild Frères obtiene ganancias sustanciales del petróleo ruso con la Caspian and Black Sea Petroleum Company, convirtiéndose en el segundo productor del mundo. 1895. Edmund James Rothschild, hijo de Maya Anschel Rothschild, visita Palestina y provee los fondos para crear las primeras colonias judías, con el objetivo a largo plazo de tener un país bélico Rothschild. 1897. Crean el Congreso Sionista y organizan su primera reunión en Múnich, donde adoptan el hexagrama de los Rothschild como escudo de la bandera sionista, que posteriormente será la bandera de Israel. 1905. Los Rothschild, a través de judíos sionistas, con Georgi Apollonovich Gapon al frente, intentan derrocar al zar de Rusia con un golpe de Estado comunista. 1909. Jacob Schiff, con vínculo Rothschild, fundó la Promoción Nacional de la Asociación de la Gente de Color, con el fin de incitar a conflicto racial.
1913. El presidente Woodrow Wilson, poco después de asumir, es visitado por el abogado Samuel Untermyer con la intención de pagar un chantaje y con la condición de que Wilson nombrara en la primera Corte Suprema de Estados Unidos a un candidato recomendado por Untermyer. Schiff forma la Liga Antidifamación para proteger a los Rothschild y judíos rojos de difamaciones, es decir, solo se defienden de los ataques antisemitas y no así de su identidad. La estrategia es usar la autoridad comprada que tienen desde la tierra de Israel y otras partes del mundo para hacer la guerra, cometer acciones terroristas, imprudentes e indecorosas, para que el mundo tenga mal concepto de los israelitas y Yehudim verdaderos y echarles la culpa de todo mal. El 23 de diciembre, los Rothschild toman control de la banca estadounidense con el nombre de Reserva Federal. 1914. Inicia la Primera Guerra Mundial, financiada por los Rothschild en los dos bandos, británico y francés. El 4 de junio de 1916, Louis Brandeis Dönitz, líder del Comité Ejecutivo de Asuntos Sionistas desde 1914, es nombrado en la Corte Suprema de los Estados Unidos por el presidente Wilson como parte del acuerdo con Samuel Untermyer. 1916. Alemania estaba ganando la guerra porque estaba siendo financiada por los Rothschild y Francia e Inglaterra eran apoyadas por Rusia. Pero Alemania ofreció armisticio a Gran Bretaña sin exigir reparación de guerra. Esto fue para que Louis Brandeis envíe una delegación sionista desde América a Gran Bretaña con la promesa de involucrar a Estados Unidos en la guerra del lado británico, a cambio de entregar el territorio de Palestina a los Rothschild. Los británicos aceptaron el acuerdo sionista y los Rothschild, a través de los periódicos de su propiedad, incitan al odio contra Alemania. El presidente Wilson hizo su campaña de reelección con la consigna de mantener a los Estados Unidos fuera de la guerra. Debido a lo anterior, el 12 de diciembre de 1916, los alemanes y sus aliados ofrecen las condiciones para el fin de la guerra. En 1917, ante el incumplimiento de los británicos y sionistas, los Rothschild y el ministro de Exteriores británico, Arthur James Balfour, redactan la Declaración Balfour. También los Rothschild ordenan la ejecución del zar Nicolás II y toda su familia por los bolcheviques, manejados por los Rothschild, para mantener el control de Rusia y como venganza de los zares Alejandro I por el bloqueo en Viena y Alejandro II por su apoyo a Lincoln. 1917. El congresista de Estados Unidos, Oscar Callaway, informa al Congreso que JP Morgan es un frente de los Rothschild, que habían tomado los medios de comunicación de Estados Unidos. 1919. La conferencia de Versalles, donde Edmond de Rothschild fue el anfitrión, responsabiliza a Alemania de pagar a los vencedores tras el fin de la guerra. También una delegación de 117 sionistas encabezados por Bernard Baruch trae a colación el tema del ofrecimiento de Palestina en la Declaración de Balfour. Ahí los alemanes se dieron cuenta por qué los Estados Unidos se opusieron a ellos. Fue la traición de los Rothschild a Alemania. También se propuso un gobierno mundial por la paz, llamado Liga de las Naciones Unidas, que no prosperó, pero sirvió de base para la Organización de las Naciones Unidas, ONU, como instrumento de dominación mundial. 1921. Se fundó el Council on Foreign Relations, bajo órdenes de Jacob Schiff, antes de su muerte, por Bernard Baruch y el coronel Edward Mandell House, con la finalidad de seleccionar políticos y medios encargados de llevar adelante la conspiración Rothschild. 1929. Los Rothschild colapsan la economía de los Estados Unidos mediante la contracción de la oferta monetaria. 1930. Se funda el primer Banco Mundial Rothschild, el Bank of International Settlements.
se estableció en Basilea, Suiza, en donde 33 años atrás se llevó a cabo el primer Congreso Sionista Mundial. En 1933, bajo el gobierno de Roosevelt, se firma la Orden Ejecutiva 6102 que exigía a los ciudadanos de Estados Unidos entregar el oro a la Reserva Federal en certificado o lingotes a cambio de $20 con 67 centavos por onza Troy. 1933. También Roosevelt ordena incluir el ojo que todo lo ve en el billete de $1, junto al lema Novus Ordo Seclorum, nuevo orden de los siglos. 1934. Se reforman las leyes suizas del secreto bancario. Se vuelve delito el violar secretos bancarios con pena de prisión. 1939. I.G. Farben, fabricante alemán de productos químicos y productor de acero, fue financiado por la banca Rothschild para suministrar armas a los alemanes, usando a judíos no rojos y otros desplazados como esclavos en los campos de concentración. El 1 de septiembre de 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana a Polonia. En 1942, una compañía de Prescott Bush, abuelo de George Bush hijo, fue incautada debido a la ley del comercio con el enemigo por financiar a Hitler contra Estados Unidos en la guerra. La ADL nunca se pronunció por las muertes ni de soldados ni de judíos. 1944. Bretton Woods, New Hampshire. Se crean dos nuevos bancos bajo la influencia Rothschild, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 1945. Ya terminada la Segunda Guerra Mundial, en los tribunales se censuraron los registros que demostraban la asistencia occidental a Hitler, nombres como Bush, IBM, etc. También los Rothschild lograron crear las Naciones Unidas, luego del intento fallido de la Liga de las Naciones Unidas. 1947. Los británicos transfirieron el control de Palestina a las Naciones Unidas, la cual, en la resolución 181 de ese año, divide a Palestina en dos estados, sionista y árabe, regalando tierra árabe a los sionistas, con fecha efectiva 15 de mayo de 1948. 1948. Los Rothschild sobornan al presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, con $2.000 millones en su campaña para reconocer a Israel como Estado soberano. Se da a conocer la bandera de Israel, que es la misma bandera del sionismo, con el símbolo de los Rothschild. El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong declara la fundación de la República Popular China en la plaza de Tiananmen, Pekín, financiado por los Rothschild. El 1 de abril de 1951 se forma la agencia de inteligencia secreta israelí Mossad, con el objetivo de aterrorizar al mundo, siendo su lema, mediante el engaño harás la guerra. El 4 de junio de 1963, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, firmó la Orden Ejecutiva 11.110 que devolvía al gobierno la facultad de emitir papel moneda, sin pasar por la Reserva Federal. El 22 de noviembre, John F. Kennedy fue asesinado, como Abraham Lincoln en 1865 y Andrew Jackson en 1835. El mismo día de la muerte de Kennedy, el vicepresidente Lyndon Johnson anuló la Orden 11.110 en el Air Force One, el avión oficial del presidente, en el vuelo a Washington, luego de prestar juramento como presidente en la misma nave. 1967. Israel indigna a la población árabe por su trato a los palestinos. Se movilizan las tropas en la frontera y los israelíes lanzan un ataque contra el USS Liberty, alegando confusión con un barco egipcio. Es la llamada Guerra de los 6 días. Israel no recibió ninguna sanción y detrás de todo está el Mossad, cumpliendo su lema.
1970. Richard Perle, judío askenazí, al servicio del senador Henry Jackson, es capturado por el FBI dando información clasificada a Israel, pero no es juzgado. El primer ministro británico, Edward Heath, nombra a Lord Victor Rothschild cabeza de su unidad política. Mientras ocupa ese cargo, Gran Bretaña entra en la Comunidad Europea. 1976. Harold Rosenthal, judío askenazí, es ayudante del senador Jacob Javits, judío askenazí, y dijo: a la mayoría de los judíos no le gusta admitirlo, pero nuestro Dios es Lucifer. 1980. Inicia el fenómeno global de la privatización, patrocinado por los Rothschild, que quieren controlar los activos de propiedad pública en todo el mundo. 1982. Septiembre. Ariel Sharon, judío askenazí, futuro primer ministro de Israel y por entonces ministro de Defensa, orquesta la invasión israelí al Líbano, que proporciona a Ariel la iluminación que le permite la matanza de entre 1.000 y 2.000 hombres, mujeres y niños en las masacres de Sabra y Chatila. 1986. Mordejai Vanunu, técnico en Dimoná, descubre que Israel produce armas nucleares en secreto. Proporciona al Sunday Times de Londres las evidencias del almacenaje sin autorización de hasta 200 cabezas nucleares. El 30 de septiembre es llevado de Londres a Roma. Fue secuestrado, drogado y enviado a Israel, en donde es condenado a 18 años por traición y espionaje, algo común en Israel. Actualmente lo retienen contra su voluntad, aunque ya fue cumplida su condena. 1988. La ADL promueve una ley en contra del odio para proteger a los Rothschild. 1989. Los Rothschild inician su cambio de los países comunistas por repúblicas. 1991. Septiembre. El presidente George Bush, padre, ordena a sus tropas iniciar el crimen de las 100 horas, con la masacre de 150.000 soldados iraníes que ya se habían rendido. 1995. El ex científico de energía atómica, el Dr. Kitty Little, dice que los Rothschild controlan el 80% de los suministros de uranio del mundo, dándoles el monopolio sobre la energía nuclear. 1997. Un ingeniero mecánico del ejército de Estados Unidos, David Tenenbaum, judío askenazí, sin darse cuenta, pasa información clasificada de sistemas de misiles y vehículos blindados a funcionarios israelíes. New York Times, 20 de febrero de 1997. 1998. El Banco Central Europeo se establece en Frankfurt, ciudad de origen de los Rothschild. 2000. George Bush, hijo, es elegido presidente de los Estados Unidos. Bush y su familia dicen ser descendientes de la casa de Plantagenet de la Casa Real de Judá. 2001. 11 de septiembre. Atacan el World Trade Center orquestado por Israel, Gran Bretaña y Estados Unidos, bajo las órdenes de los Rothschild, y para eliminar la libertad de la gente en el mundo a cambio de una supuesta seguridad. Un mes después, las fuerzas estadounidenses atacan Afganistán, uno de los 7 países en el mundo que no tienen un banco central controlado por los Rothschild. Se arrestan a 5 israelíes, 2 del Mossad, por bailar y hacer aclamaciones mientras se derrumbaban las torres del World Trade Center, siendo devueltos a Israel. 2002. El tercer nuevo diccionario internacional de Webster añade la nueva definición de antisemitismo, que no había sido actualizada desde 1956. Dice: antisemitismo, hostilidad hacia los judíos como grupo minoritario, religioso o racial, a menudo acompañada de discriminación social, política o económica. Oposición al sionismo, simpatía por los adversarios de Israel. Esa añadidura ocurrió antes de que Estados Unidos decidiera invadir Irak bajo las órdenes del Estado de los Rothschild, Israel,
y también de que el primer ministro de Israel y criminal de guerra, Ariel Sharon, ordenara la masacre en el campamento de refugiados de Jenin, en Cisjordania. 2003, marzo. Estados Unidos invade Irak el día de Purim del calendario judío. Israel despliega escuadrones de la muerte en otros países, incluyendo Estados Unidos, el cual no protesta. 2005, enero. El presidente Bush, hijo, manifestó: cuando nuestros fundadores declararon un nuevo orden de las épocas. Esto no es cierto. Los fundadores no declararon ningún nuevo orden de las épocas. Lo hizo el presidente Roosevelt cuando en 1933 puso la traducción latina Novus Ordo Seclorum en el billete de $1. El 7 de julio es bombardeada la red de metro de Londres. Al ministro de Finanzas de Israel, Benjamín Netanyahu Milekovsky, le tocaba acudir a una conferencia económica en un hotel justo encima de la estación del metro de las explosiones, pero él no asistió porque ya había sido informado por el Mossad que se esperaban los ataques. Actualmente quedan 5 países en el mundo sin un banco central controlado por los Rothschild: Irán, Corea del Norte, Sudán, Libia y Cuba. Este último está en proceso de negociación con el Vaticano y los Estados Unidos, de los Rothschild. 2006. La Banque Edmond de Rothschild, filial del Grupo Bancario Europeo de la familia Edmond de Rothschild en Francia, se convierte en el primer banco de una familia extranjera que obtiene la aprobación de la Comisión Reguladora Bancaria de China y entra al mercado financiero de China. La ADL se inclina sin piedad ante los gobiernos de todo el mundo para que se apruebe la legislación de crímenes por odio, ya que tiene miedo de que los crímenes de Israel y de los Rothschild sean expuestos cada vez más, sobre todo en Internet, aprobando leyes con las que cualquier persona que exponga a un criminal judío se convierta en un criminal. David Irving es condenado a 3 años de prisión en Austria por negar el Holocausto. Y él dijo: porque la mano de ellos estaba contra el trono de Yahweh peleará contra Amalek, nieto de Esaú, de generación en generación. En toda la historia bíblica, Yahweh promete que estará en contra de Amalek, nieto de Esaú, y toda su descendencia. El primer encuentro entre amalecitas e israelitas se da en una confrontación violenta conocida como la Batalla de Refidim. El segundo encuentro de los israelitas con la nación de Amalek no es menos violento que el anterior. Resulta que luego de acampar en el desierto de Param, en un lugar llamado Kadesh, Moisés procede a enviar a 2 espías para que reconocieran la tierra de Canaán, que Yahweh les había prometido. Independientemente del informe de los espías, la idea es dejar en claro que quienes poseían la tierra de Canaán en ese entonces eran los amonitas. Otros encuentros se desarrollaron en tiempos de Saúl, en el marco de la campaña contra los pueblos que arruinaban a Israel: moabitas, amonitas, edomitas, filisteos y amalecitas. Las últimas batallas se desarrollaron con el mandato del rey David y del rey Ezequías, donde este último liquidó al remanente. Sin embargo, en la actualidad, les aseguro que los descendientes de Amalek están controlando la tierra de Israel, como lo veremos a lo largo de este estudio. Como lo hemos visto realmente a lo largo de este estudio, hemos manejado esta parte documental histórica, que al principio a cualquiera le puede parecer un tanto, tal vez tantos documentos, algo académico y tal vez un poco cansón, pero es que es necesario. Si no hablamos con documentación, si no hablamos con documentos, si no hablamos con evidencias, es solamente tu palabra contra la de otra persona. Pero si ya hablamos con documentos y estamos viendo historia que usted y yo podemos verificar en internet y podemos ir a los textos, ir a una biblioteca y encontrar esta historia, ir a las enciclopedias y encontrar lo que se ha mencionado aquí, nos vamos a dar cuenta nosotros que no estamos hablando religión, sino que estamos hablando una verdad. Sí, ya, bueno, sí, espérate nomás. Yo, este momento, como vamos a hacer la edición de este video, voy a leer Zacarías 10, del 8 al 12. Ustedes van a ver
cómo hoy, el día de hoy, Israel acusa a los palestinos, bombardea Siria o se defiende de Siria, están bombas en todo lo que es la costa del Mediterráneo, ¿no? O sea, ha hecho la Franja de Gaza. Vamos a ver quiénes están detrás quiénes son israelitas los que están de qué lado. Eso lo dice Zacarías. Acuérdense que la casa de Israel está entre las naciones, ¿no? Especialmente en esa zona. Y ellos como gobierno no son los israelitas bíblicos. Ellos hoy están atacando a donde está el pueblo del Eterno. ¿Dónde estaba Pablo buscando las ovejas perdidas? ¿Dónde comienza? Por el Eterno comienza en Damasco. Y se va a toda la zona de Siria. Y dice Zacarías 10, del 8 al 10, esta profecía es para hoy. No era para antes, ¿no? Dice, yo os llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien los esparciré entre los pueblos aún lejanos, países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán, porque yo los traeré a la tierra, les traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré de la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará, y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se sacarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto, y los fortaleceré en Yahweh, y caminarán en su nombre, dice Yahweh. Todo lo que estaba diciendo, ¿de dónde les va a sacar? Del Líbano, de Asiria, de lo que es hoy la costa del Mediterráneo, de Palestina. O sea, hermanos, realmente esto le puede doler el corazón a cualquiera, pero hay que serle reales, ¿no? Aquí es donde nos dividimos con muchas congregaciones de la restauración. Nosotros no hemos traído un pensamiento, hemos traído historia, hemos traído Biblia, que tiene que ir en paralelo. Sin eso no se puede hablar. No vinimos a estar aquí hablando espiritualmente, vinimos a que ustedes dejen esa ceguera, el pueblo que nos está escuchando, oyendo, y ya salgamos de la ceguera de la confusión, de la religión, lo que es el judaísmo. Y como si esto fuera poco, existe el cristianismo que apoya a Israel. ¿Y quiénes están fomentando esto? ¿Serían los rabinos? No, es el Mossad, el grupo de inteligencia israelí, y el MI5, que es el grupo de inteligencia de Inglaterra. ¿Ya? O sea, todo esto es algo maquinado. Ustedes, en cualquier lado, ustedes pueden ir y reciben una enseñanza muy buena, religiosa, pero aquí tenemos que enseñarles estas cosas, sino cómo ustedes pueden identificar al enemigo. Porque ustedes están viendo que muchos de nuestros hermanos de otras congregaciones no están en contra de ellos, están a favor de ellos. ¿Ya? Y todas las profecías apuntan en que ellos serán engañados. No es que el hermano es súper inteligente y es bien bueno, no se preocupe. Ya entenderán, porque el Eterno no va a perder a Efraín. Pero ustedes siéntanse tranquilos de que van teniendo vida, sus ojos están teniendo visión. Entonces, así es como el pueblo va saliendo de la ignorancia. Por eso es que cada semana se les hace medio difícil creer lo que estamos hablando, pero realmente tiene mucho sentido. Y una semana tras otra semana estamos hablando para que, enlazando las enseñanzas, para que no haya un desfaz. Por eso sí les decimos a los hermanos, vengan, algún rato esto tendremos que volver a repetir, porque no siempre vamos a estar descubriendo las cosas todos los días, pero ya está casi todo dicho. Cuando nosotros hablamos de fechas de la gran tribulación, por ende sabemos que el siguiente semita, desde cuando comienza el jubileo, en el año 6000 comienza el jubileo, y en el siguiente semita viene el Mesías. O sea, realmente nosotros no estamos profetizando, no somos como como hicieron nuestros hermanos de Estados Unidos, de poner a un falso profeta llamado Oliver Kahn, que anda viendo lunas, que está viendo esto, y que yo veo como en sus muros a veces publican ustedes
cosas que no están coherentes. Publican estos que dicen la luna tierna, la luna llena, eso, ¿no? O que el Eterno es el mismo Yeshua. Entonces, esas personas son falsos profetas delante del Eterno. Se han equivocado. No es que pobrecito se equivocó una vez. No, un profeta del Eterno no se equivoca nunca. Jamás. Porque lo matan. No existen falsos profetas vivos después de que dan su falsa profecía en el pueblo de Israel. Porque los matan. Hoy no, pero hoy día el Eterno no vamos a creer en esta religión. Si decimos nosotros que probablemente la gran tribulación comienza porque estamos viendo todos estos estudios, estamos viendo quién es el enemigo. Si no quieren estos estudios, ya les mostramos hasta las señales en el cielo. Porque hay tecnología. Porque tenemos nosotros ya cómo hacer proyecciones astronómicas. No necesitamos ir a Harvard ya. Ya tenemos esto de aquí que nos han dado esos mismos. Tenemos esta tecnología así sencilla, pero hay que saberla emplear. Entonces, con esto creo que concluimos, ¿no? Vamos a hacer un video, esperamos que mañana subamos esto para que ustedes lo vuelvan a ver. Bueno, buen provecho, hermanos, muchas gracias, ¿no? Chao.